Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde analizaremos todo el torneo y la liguilla que tuvo que llevar a cabo el Cruz Azul para lograr ser campeón después de veintitantos años. ¿O no? Yo creo que no. Espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular, y si queda tiempo hablaremos de charrería. Yo soy Jim, pueden seguirme en Twitter como Jim2. Gracias por escucharnos, ya sea en Spotify, Anchor, Google Podcast, etcétera. Y gracias por vernos en YouTube. En esta ocasión hablaremos sobre los padres en los cómics. Haremos una distinción porque hay muchos personajes que son héroes del legado, es decir, sus padres fueron héroes y ellos siguieron con ese legado de también ser héroes. También muchos autores han intentado reflejar la vida paternal y mezclarla con el heroísmo. Ahí tienes el caso de los Cuatro Fantásticos, que ya llevan muchos años siendo padres de Franklin y Valeria. Y en este caso no. En este caso trataré de hablar únicamente de los personajes y los padres que han influenciado en ellos. Personajes que tienen padres sin poderes y como o sin relación con la vida heroica, porque pues no descartemos a Batman, y cómo han influenciado en sus hijos. Entonces arrancamos con Marvel. Arrancamos con Peter Parker, alias Spider-Man. Sus padres adoptivos son de los más relevantes dentro del mundo del cómic. Por un lado tenemos a Ben Parker, el famosísimo tío Ben, al cual se le acuñó la frase de con un gran poder viene una responsabilidad, lo cual es curioso porque en la primera aparición de Spider-Man, que es en el Amazing Fantasy número 15, la frase la dice el narrador, no la dice el tío Ben. Y por otro lado, algunos autores dicen que esa frase realmente era del padre de Peter, de Richard Parker, hermano de Ben Parker, y él fue el que se la dijo a su hermano y se la transmitió a Peter. El tío Ben está un poco basado en Benjamin Franklin, en uno de los padres fundadores de Estados Unidos, este tipo bonachón y sabio, y es pieza clave dentro de la historia de Spider-Man. Él, al no salvar al tío Ben, siente esta culpa que ha arrastrado a lo largo de toda su vida y es como el motor principal de Spider-Man. Muchos psicólogos han analizado lo que hay detrás de este personaje, y lo que lo mueve principalmente es la culpa. Hay un mito por ahí, creo que ya lo he mencionado, de personajes que no deberías revivir nunca, entre los que estaban Jason Todd, que ya revivió, Bucky Barnes, que ya revivió, y el tío Ben. Y el tío Ben, si revivirlo, pues perdería mucho de la esencia del personaje. Y cada que se necesita que Peter reciba una lección y no se sabe de dónde, pues hay un flashback donde te dicen que el tío Ben le enseñó algo. Y por ahí hay números especiales donde Spider-Man va y visita su tumba, y cada adaptación del personaje ha tenido que mostrar ese momento donde Peter pierde al tío Ben. Curiosamente en el MCU mucho del peso que tenía este personaje se le ha cargado a Iron Man, cosa que la mayoría de los fans no estamos muy de acuerdo. Por otro lado, al tío Ben siempre lo acompañó la tía May, la famosísima tía May, con el apellido Reilly de soltera. Eh, es un personaje que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Primero era una especie de viejecilla débil y cansada, por la cual Peter siempre se preocupaba y siempre trataba de cuidar, pero conforme ha ido evolucionando, de ser la tía por la que Peter se preocupaba, acabó siendo un personaje más fuerte, un personaje que realmente cuidaba a Peter, se preocupaba por él, y siempre ha estado esta incógnita de que ella no sabía que Peter era Spider-Man, pero depende el autor y la retrocontinuidad. Hay quienes dicen que siempre lo supo, solo nunca quiso molestar a Peter y respetaba el secreto que él tenía, y por ende lo consecuentaba cuando se ausentaba por sus labores heroicas. Y ahí algo curioso es que en su momento el Doctor Octopus estuvo a punto de casarse con ella, que era un plan ahí medio elaborado
de Otto para quedarse con una herencia. Y también estuvo casada con el padre de JJ Jameson, lo que hace que Peter y JJ Jameson hasta cierto punto se volvieran hermanastros. Y también es curioso su caso de Benjamin Button, porque en cada película adaptación live action la han vuelto cada vez más joven, pero tendría sentido ya que si el tío Ben era hermano de Richard Parker y vamos, por más que Ben haya tenido 35 años y Richard haya tenido 30 cuando nació Peter, a sus 15 años, que es más o menos cuando Peter empieza su labor heroica, Richard tendría, digo, el tío Ben ya tendría 50 años. Si la tía May es aproximadamente de la misma edad, pues ella tendría unos de entre 48 a 52, entonces no tendría sentido que la retraten como esta ancianita tan delicada. Y otro detalle ahí bastante extraño es que durante los 90 Marvel, en este intento desesperado de vender, empezó a generar ahí una especie de historieta tipo telenovela con versiones jóvenes del tío Ben y la tía May, y por ahí con romances extraños entre ellos y Richard y May Parker, lo que provocó que en algún momento se creyera que la tía May era la madre biológica de Peter, pero esto se descartó, se olvidó y casi casi se decidió que no volviera a mencionarse nunca jamás. Por otro lado, sus padres biológicos, Richard y Maddie Parker, eran agentes de SHIELD. Por ahí se han ido revelando cosas de las misiones en las que han participado y a villanos que se llegaron a enfrentar. Nunca se profundiza tanto, es como un poco inverosímil comparado con la idea de el origen de Peter. Y de los detalles que a mí más me han alegrado el corazón por cuestiones personales es en el cómic de Family Business, donde Peter descubre que Richard también en sus misiones hacía chistes bobos, al igual que él cuando enfrenta a los villanos, y me pareció un detalle ahí bastante lindo. Pasando a otro Spider-Man, tenemos a Miles Morales. Aquí sus padres son Jefferson Davis y Río Morales. Por un lado, Jefferson Davis en el universo Ultimate, donde Miles era originario, era un ex agente de SHIELD que decide dejar toda esta vida para formar su familia y que tiene este drama familiar con su hermano Aaron Davis, que es el Prowler de su universo, con el cual Miles se enfrenta y tiene un momento similar al del tío Ben, pero eso ya fue borrado de la continuidad y en el momento en que a Miles lo trajeron a este universo, pues revivieron al tío Aaron. Y por otro lado tenemos a Río Morales, la cual es una enfermera en el universo Ultimate. En un enfrentamiento con Venom muere, pero decidieron regresarla a la vida en el universo regular. Estos personajes se han vuelto ya más importantes. Por un lado, por la adaptación que hay Into the Spider-Verse, que ahí vemos la dinámica familiar. Cambiaron a Jefferson de ser ex agente de SHIELD a ser policía. Y esta idea se mantiene un poco en el videojuego de Spider-Man para PlayStation 4 y su secuela que está centrada en Miles. Aquí son muy influyentes en Miles porque por un lado el miedo de su padre para que siga los pasos de su tío. Entonces es un padre muy estricto que sabe lo tentador que puede ser delinquir y cómo sus habilidades físicas y la astucia y el carisma que traen como de familia puede influenciar para que se vayan por malos pasos. Y por otro lado lo cariñosa y a la vez lo estricto que puede ser su madre Río. Aquí de los eventos curiosos es que Jefferson sí sabe que Miles es Spidey. Río lo descubre después, pero antes de descubrirlo habla con la abuela de Miles y le dice que cree que su hijo está en drogas o por qué siempre tiene sueño y por qué a veces falta la escuela y por qué pasa todas estas situaciones extrañas que sabiendo que es Spider-Man se justifican. Entonces contratan un par de detectives que acaban siendo Luke Cage y Jessica Jones
y estos le dicen a Miles que cuide más su identidad secreta y a la vez que trate de darle explicaciones a su madre para que ella esté tranquila. Cuando Río descubre que Miles lleva esta doble vida, se enoja tanto con Jefferson como con Miles, pero se acaban reconciliando. Entonces es de los pocos héroes que tiene una vida feliz y aparte cuenta con el apoyo de sus padres para sus actividades heroicas. De ahí otro personaje que también forma parte de la Spider familia, por así decirlo, es Gwen Stacy, la famosísima Spider-Gwen. Dentro del cómic era Spider-Woman y creo que ya acabó siendo Ghost Spider. Aquí su padre es el capitán de policía George Stacy, lo cual es una relación ahí bastante rara. Por un lado, Gwen está inspirada por su padre por el ayudar y el servir. Por otro lado, su padre no está muy de acuerdo con el vigilantismo, pero conforme se va desarrollando la trama y ambos ven sus razones y el respeto que hay uno por el otro, pues el capitán Stacy acaba ayudando a Gwen con sus labores de Spider-Gwen, intentando ayudarla a ocultar el secreto y siendo ambos muy distintos a las versiones del universo 616, que es el universo regular, donde antes de que muera Gwen Stacy en el puente y esta escena que todos conocemos, en un enfrentamiento con el Doctor Octopus, el Capitán Stacy por salvar a unos peatones que iban ahí, recibe unos escombros, entonces él también está muerto en este universo porque los escritores regulares del universo 616 odian a Spider-Man y odian a la familia Stacy. De ahí pasamos a Matt Murdock, alias Daredevil. Aquí está muy interesante la influencia que hay de ambos padres. Por un lado, casi toda la ética y todo el destino de Matt Murdock está muy ligado a su padre Jack Murdock. Jack Murdock era un boxeador de medio pelo que siempre inculcó en Matt que estudiara. Le decía, tú tienes mucho cerebro y podrías ser un gran abogado, no necesitas ensuciarte los puños para salir adelante. Entonces eso sembró la semilla para que Matt decidiera estudiar leyes. Y por otro lado, también influyó su vida de vigilante porque Daredevil, dentro de todas las artes marciales y todo esto tipo ninja que tiene de background, también boxea. Entonces también influyó en esto. La historia es muy conocida. eh, Jack empieza a ganarle nombre como boxeador, inspirado por su hijo luego del accidente donde pierde la vista, hasta que unos maleantes, por así decirlo, hasta que la mafia o depende de la versión, hay unos gangsters o como lo quieras llamar, lo acaban convenciendo de que se deje vencer en una pelea para recibir bastante dinero y él, por no darle un mal ejemplo a Matt, decide ganar, lo cual provoca que él muera y Matt crece respetando a su padre y buscando estudiar leyes para seguir con lo que él quería y a la vez convirtiéndose en un vigilante para evitar injusticias de este tipo. Y por otro lado, un caso bastante especial está su madre, que es Maggie Murdock. Eh, Aquí hay un poco de retrocontinuidad. En algún momento se creía que él era huérfano de madre. Sin embargo, en un tema ahí bastante interesante y bastante maduro, se plantea que Maggie sufre de estrés posparto o trauma posparto, lo que hace que empiece a tener hasta alucinaciones y puede provocarle daño tanto a Jack como al bebé Matt. Y se separa de su familia, ingresa en un convento donde encuentra paz y muchos años después eh, se reencuentra con Matt y descubre su doble identidad y se vuelve ahí una especie de figura de apoyo que no es tan recurrente, pero ahí está presente. Ya en la adaptación de la serie pues tiene una relevancia más importante. De ahí pasamos a Tony Stark o Iron Man, el filántropo millonario y todo lo demás que dijo Robert Downey Jr. Aquí es un caso muy particular porque en los cómics y en las películas pues siempre ha estado ahí muy presente la figura de Howard Stark. Eh,
la inspiración, por así decirlo, de Iron Man es ser como su padre, en el sentido de que técnicamente era un hombre que no lo tenía, que no tenía nada, y a través de su ingenio y de sus inventos y demás logró forjar una fortuna. Entonces Iron Man tiene cierto complejo de que él no empezó de cero, él empezó con lo que ya tenía su padre y de ahí empezó a construir. Entonces siempre fue esta carrera por alcanzarlo. También tiene problemas de alcoholismo al igual que Tony, entonces eso pareciera ser un poco hereditario. Y se menciona poco a la madre de Stark, que es María Stark, de estos personajes que en su momento eran, digamos, muy de su época, donde toda la influencia la tenían los padres y a la madre estaba un poco relegada. Entonces, conforme los autores han ido agregándole características, que era como que una socialité, que era más lanzada y este tipo de cosas, pero en su momento era algo ahí muy discreto. Se supone que los padres de Tony mueren en un accidente provocado por la competencia, lo que hace que Tony se tome más en serio los negocios. Ya en el MCU es conocida la historia de que son asesinados por el Winter Soldier. Y en uno de estos arcos que quién sabe quién aprobó, que a mí realmente no me gustan, te dicen que todo es una mentira, que Tony era adoptado, que el verdadero Stark se llamaba Arno, pero hicieron un pacto con un ente celestial para que tuviera salud. Entonces vive como que en una cámara escondido intentando repararlo, y deciden adoptar a Tony para que cuando la deidad celestial venga por su hijo se lleve a Tony y no a Arno. Una cosa ahí rarísima que no tiene mucho sentido y que al menos a mí no me gustó. Te dicen que los verdaderos padres de Tony por un lado son Amanda Armstrong, que es una especie de rockera indie ahí ya con sus años encima, y su padre sería como que un ex agente de Shield, del que solo se conoce su nombre, que sería Jude, que no se sabe si sea un nombre clave o un nombre verdadero. Entonces, una cosa de estas que quién sabe quién aprobó y a mí no me gustaron. Mención honorífica dentro de Marvel está la tía Petunia, la cual ayudó a criar a Ben Grimm, mejor conocido como The Thing o la Mole. Tía Petunia es la esposa de Jacob Green, que es el tío de sangre de Ben. Eh, Siempre es un tema recurrente que la Mole se refiere al mismo como el sobrino consentido de la tía Petunia. Entonces, conforme fue desarrollándose su historia, más allá de ser el amigo de Red Richards que tiene estos poderes de ser de roca, pues sí tuvieron que introducir a la tía Petunia dentro de los cómics y decirte que Ben fue huérfano y sí fue creado por la tía Petunia, por lo que sí sería su sobrino favorito. Y una mención ahí bastante obscura, que no sería como que tan honorífica, sería la de Bruce Banner, mejor conocido como The Hulk. Aquí la historia es bastante escabrosa. Siempre se ha manejado que Hulk como tal es una representación de toda la furia y el resentimiento que tiene Bruce Banner. Que no tanto la personalidad de Hulk sea algo completamente distinto provocado por el accidente, sino es un reflejo del oscuro de su alma. Y esto es provocado por su padre, Brian Banner, el cual también era un científico brillante, al igual que Bruce. Sin embargo, él vivió abusado por su padre, que sería el abuelo de Hulk. Entonces creía que los Banner estaban entre malditos y a la vez portaban como una especie de monstruo dentro, y poco control que tenían por la ira. Entonces, cuando nace Banner, que cuando nace Bruce, que fue un hijo no deseado, él empieza a ver las cualidades intelectuales en su hijo, pero eso lo hace creer que también tiene toda esta ira y que es un monstruo al igual que él, por lo que Bruce recibe mucho maltrato físico y maltrato psicológico, al borde en que su madre, Rebecca, quiere huir. eh, Brian los descubre, acaba matando a Rebecca y obliga a Bruce de que le mienta al jurado para no acabar en la cárcel, sumándole a la ira que ya tiene por el abuso cierta culpa. Entonces
Se supone que va a la cárcel después por otro asunto. Vive un momento con Bruce y cuando regresa tienen una discusión. Bruce acaba enfrentándose con él a golpes y en un mal golpe y un accidente lo acaba matando. Entonces Bruce borra estos recuerdos y por ahí es como un fantasma que lo va persiguiendo. Es una historia tristísima, pero pues sí, creo que es un reflejo de alguien que tendría tanta ira ahí y una vida bastante complicada. Pasando a DC, aquí los padres son también bastante influyentes. Creo que los más relevantes y los que acaban siendo una especie de estereotipo de todos los padres de todos los superhéroes serían los padres de Bruce Wayne, mejor conocido como Batman. Los padres biológicos son el doctor Thomas Wayne y Martha Wayne, de soltera Martha Kane. Siempre se ha manejado que los Wayne eran una especie de protectores de Gotham, no al igual que Bruce, no usaban disfraz ni salían a combatir el crimen, pero siempre estaban involucrados en programas sociales y buscaban que repartir su riqueza de tal forma que los más pobres pudieran salir adelante. Y reflejo de esto es cómo andaban tan libremente por el callejón del crimen, que era un lugar nada bonito de Gotham, y ahí es donde pasa el accidente. Entonces toda esta ira y todo este miedo de Bruce de perder a sus padres es lo que lo lleva en su misión de venganza. Por ahí en retrocontinuidades te han dicho que tal vez no eran tan buenos y que había ahí un pasado oscuro, pero siempre se acaba desmintiendo esto. Por ahí inclusive en una historia te dicen que Alfred y Marta eran amantes, ya luego se desmiente. Y otro detalle ahí de la retrocontinuidad es que en una fiesta de disfraces Thomas Wayne enfrentó a unos maleantes disfrazados de murciélago. Pero bueno, la esencia siempre es la misma, ¿no? Quedan estos doctores, por ahí la anécdota de que Bruce cae en la cueva y que Thomas lo rescata. No cambia mucho de versión a versión y se mantiene que eran bastante bondadosos y que eran el reflejo de lo que Bruce tenía que haber sido sin este camino de venganza. Y para muestra está la historia de Kingdom Come, donde hay una especie de final para todos los personajes de DC y Bruce acaba volviéndose una especie de doctor, al igual que Thomas, deja detrás todo este camino de venganza y empieza a tener una vida enfocada en ayudar a los demás de forma más directa, no tanto evitándoles grandes males. Y aquí los dos personajes que acaban adoptando a Bruce de cierta manera, por un lado está Alfred Pennyworth, que más que su mayordomo es su figura paterna. Sí, siempre está el fantasma detrás de Thomas y este gran hombre incorruptible y lleno de grandeza y lleno de bondad, pero Alfred acabaría siendo su padre de facto, es el que se preocupa por él, literalmente es el que cose sus heridas. Y también fue una especie de tutor. Alfred de background tiene que fue agente especial del gobierno británico, entonces también sabe de armas. También fue una especie de espía, entonces es muy conocido que también llevaba un camino actoral mezclado con estas habilidades de espía. Es el que le ayuda a Batman a modular su voz, por ejemplo, y a portarse de forma distinta cuando es Bruce o cuando es Batman para que nadie descubra su identidad. Y un personaje que no está en el mainstream, que no ha sido adaptado en películas más allá de la serie de Gotham, sería Leslie Tompkins, que es una médico que tiene una clínica gratuita en el lugar más feo de Gotham y trata de ayudar a los que menos tienen. Fue compañera de universidad de Thomas Wayne y depende del escritor y la retrocontinuidad. Pudo solo ser la que consoló a Bruce cuando perdió a sus padres o pudo ser una figura materna para Batman y conoce su identidad secreta y sí es una aliada, aunque no está de acuerdo en cómo lleva a cabo esta cruzada por venganza o por justicia, depende del enfoque que le quieras dar. De ahí pasamos al otro personaje que tiene padres muy característicos y que él básicamente rompe con el esquema de los huérfanos y a la vez no,
que sería Kal-El o Clark Kent, mejor conocido como Superman. Sus padres biológicos son Jor-El y Lara Lor-Ban. Lo interesante de Jor-El es que es el científico kryptoniano que se da cuenta de que el mundo está por acabar. Nadie le cree, entonces crea esta cápsula y envía a Superman de Krypton a la Tierra buscando que los rayos rojos de este sistema solar lo hagan fuerte y que él sea un ejemplo para toda la humanidad. Es como la misión básicamente de una especie de deidad enviando a su representante a la Tierra a liberar al pueblo. Ya lo hemos mencionado, Superman se nutre un poco ahí del mito de Moisés y cómo fue enviado en una cuna, por así decirlo, en una nave. Moisés fue dejado en el río para liberar a un pueblo, en este caso para liberar a la humanidad. Por otro lado, su madre Lara también es víctima de este machismo que había en esos tiempos, en los 30, de ser solo la madre abnegada. Conforme la han ido escribiendo, pasó a ser una científica, al igual que Jor-El, a veces una militar, a veces una piloto. Cada vez tiene más relevancia, pero ya en el mito original Jor-El era el importante. Y lo que complementa el mito es los padres adoptivos que tienen, que son Jonathan Kent y Martha Kent. Aquí ellos son los que le enseñan el All American, 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 país lleno del trabajador honesto el centro de Estados Unidos, que serían estos granjeros que no podían tener hijos, que tienen la suerte de estar en el momento en que Superman llega a la Tierra, entonces deciden adoptarlo como si fuera su hijo y le empiezan a inculcar estos valores de la clase obrera, honesta, trabajadora de Estados Unidos, y de ahí nace el mito del Superman. De la influencia que tienen es que supuestamente el traje original de Superman lo diseñó Marta para su hijo, y que la identidad de Clark, para ocultar las diferencias con Superman, supone que Jonathan le ayudó a que se peinara distinto, a que se encorvara, para que hubiera una diferencia de estaturas, a que usara los lentes, a que fuera más tímido. Entonces eh, son los principales artífices de toda la ética que hay detrás de Superman. De ahí una historia más triste está la de Barry Allen, mejor conocido como Flash. Acá la influencia de sus padres es que a Nora la asesinan, inculpan a su padre Henry, Nora es su madre, inculpan a Henry. Entonces Flash crece para convertirse en médico forense buscando que su padre fuera exonerado de un crimen que no cometió. Entonces ambos son de vital importancia para el desarrollo de Flash. Tanto así que en el evento de Flashpoint, Flash usa sus poderes para evitar que Nora sea asesinada. Entonces él no recibe sus poderes y acaba volcando al mundo de cabeza. Y se da cuenta de que pues Nora tiene que morir para que él sea Flash, para poder seguir adelante y que el mundo no colapse. O sea, hay algo tristísimo. Por otro lado está Hal Jordan. Él es el primer Linterna Verde, el que es piloto. Y aquí la influencia principal es su padre, que es Martin Jordan. Él ve cuando en un vuelo de prueba Martin muere. Entonces mucho del mito de los Linternas Verdes es su capacidad de sobreponerse al miedo a través de la fuerza de voluntad. Hal, al ver que su padre murió en este accidente, tiene mucho miedo de volar, pero él se sobrepone y se acaba convirtiendo en un excelente piloto. Entonces es una influencia ahí muy importante. Victor Stone, Cyborg, es influenciado por su padre porque su padre ayudó a crearlo. Ya hablamos de él en el episodio del fútbol americano. Los Robins tienen todos diferentes influencias por sus padres. También ya le dedicamos todo un episodio a hablar de los Robins. De ahí pasamos a Batichica, que es bastante interesante porque ella es Bárbara Gordon, hija de James Gordon y Bárbara Eileen Gordon.
James Gordon es un personaje vital en el mito de Batman, es su principal aliado en el combate con el crimen porque es el que le ayuda a que todo esto hasta cierto punto sea legal, es el que solapa sus actividades para que pueda seguir adelante con ellas. Bárbara, inspirada entre el mito de Batman y entre lo que ha hecho su padre, decide combatir el crimen ella misma como Batgirl. Y aquí de lo escabroso es que eh, James Gordon tiene por ahí un amorío con otra compañera policía que acaba siendo su segunda esposa. Bárbara decide quedarse con su padre y Bárbara madre decide irse a regresar a Chicago con su hijo James Gordon Jr. y años después se descubre que James Jr. es una especie de asesino serial, entonces hay unos enfrentamientos ahí bastante extraños entre James Gordon como comisionado de la policía, Bárbara como Batichica y el mismo Batman para intentar detener a James Jr. Ya dejando de lado Marvel y DC, en Image me gustaría resaltar a Debbie Grayson, madre de Mark Grayson, mejor conocido como... Vayan a YouTube si me están escuchando para que vean el chistazo. Aquí lo interesante de Debbie, si bien dije que no iba a hablar de padres con superpoderes, pues Mark sí tiene los poderes de su padre Nolan, que es Omniman, pero Debbie al no tener poderes acaba siendo la guía moral de Mark y lo que le acaba recordando por qué vale la pena luchar y lo importante que es ayudar a los demás, no verlos como insectos, como podría ser el camino que parece trazado hacia él. Entonces creo que es una mención honorífica ahí bastante interesante. En otros medios, eh, en el manga es curioso porque no hay mucha influencia de padres más allá de que son hijos de leyendas y por ende también tienen poderes. Ahí tenemos el ejemplo de Dai de Dragon Quest, Naruto Uzumaki con sus padres, que ahí nunca he entendido por qué nadie le dijo quiénes eran sus padres y prefirieron que creciera como un tipo huérfano y desolado y que nadie lo aceptara cuando realmente no debió haber crecido así. A Ichigo Kurosaki de Bleach lo ocultan un poco de dónde viene, pero también se acaba revelando que sus padres tienen relación con los poderes que tiene. Aquí me gustaría resaltar un poco a Goku, que vamos, pues sí, su padre biológico Bardock, luego te dicen que es el Super Saiyajin legendario original y él es básicamente un héroe delegado. Y por otro lado, también cumple un poco una función similar a la de Superman, que es adoptado por alguien de la Tierra que le enseña valores. Aquí también le enseña artes marciales, que sería el abuelo Gohan, pero sí hay una pequeña diferencia por ahí y la influencia que hay en Goku. Y me gustaría resaltar a Deku de My Hero Academia, que su madre Inko es de los pocos personajes de anime que realmente se preocupa por sus hijos y de estas proezas alocadas que hacen. Y ya para cerrar, dentro de las películas, alguien que tiene padres adoptivos, por así decirlo, es Luke Skywalker, que serían Owen Lars y Beru Whiteson, que es una especie de familiar político, cosas que no entiendo. Una, que si querían ocultárselo a Darth Vader no le cambiaran el apellido a Lars, que mantuviera el Skywalker. Y dos, la poca empatía, cariño y demás que le tiene Luke a sus tíos cuando los encuentran calcinados. Luke es como, bueno, y ya nos vamos al espacio, que yo lo que quiero es ser piloto. Es de esas cosas que nunca entenderemos, pero bueno. Películas hechas al vapor para tratar de vender boletos y en un futuro que no esperaban vender muñequitos. Digo, me gusta bastante Star Wars, pero esto de los tíos de Luke es de ahí de los huecos argumentales más grandes que existen. Podríamos hablar de padres y charrería, pero hoy no. Así que cuídense y bye.